Vamos ahora con el concepto de función de velocidad, que es distinta a la velocidad promedio, pero sí están relacionadas. Pues la función de velocidad, al igual que la función de posición, es una función de tiempo que nos dice el valor del parámetro que nos interesa al tiempo que nosotros le digamos. Así que esta función, si nosotros le decimos que queremos saber la velocidad de una partícula a los 3 segundos, sustituimos 3 y ella nos va a decir cuál es la velocidad de esa partícula a esos 3 segundos. Y ese valor que esta función nos devuelve se supone que represente cuán rápido se está moviendo la partícula en ese instante, y no solamente cuán rápido, sino hacia dónde. La magnitud de ese movimiento, de ese número, nos va a indicar cuán rápido es ese movimiento, el valor absoluto del número, mientras que el signo es lo que nos va a indicar hacia dónde se está moviendo, la dirección. Y bueno, ¿qué información nueva nos da la velocidad que no nos da la posición? Pues en arroz y habichuelas, la posición en un instante te dice dónde la partícula está. Pero la velocidad te dice en dónde estará el próximo instante. Ya después de tiempos cortos va a haber que tomar en cuenta la aceleración. Pero si la posición te dice dónde está ahora, la velocidad te dice dónde estará el próximo instante. Es la que te determina esa información. Bien, pues para ilustrar aquí por qué la velocidad promedio no puede fungir como la función de velocidad que nos interesa, recordemos rapidito la definición de velocidad promedio. La velocidad promedio en un intervalo es el desplazamiento entre la duración de ese intervalo. Y ahora, aquí va el problema. ¿Por qué la velocidad promedio no nos sirve como la función de velocidad que nos interesa? Pues es porque la velocidad promedio está definida en torno a un intervalo de tiempo, un delta t, que va desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Pero ¿qué sucede? Que nosotros queremos algo, queremos una función que haga referencia únicamente al instante en el que nos interesa la velocidad. No queremos saber cuál fue la velocidad promedio a lo largo de un intervalo entero, sino que queremos una velocidad instantánea. Queremos una velocidad en un solo instante t. Pues una solución práctica y sencilla para nuestro problema es hacer de la velocidad promedio una función de velocidad utilizando un intervalo de tiempo bien pequeño a partir del instante que nos interesa. Así que lo que estoy proponiendo es, vamos a escoger un número bien pequeño, que estoy llamando epsilon. Tenemos un número epsilon muy pequeño, y para dar un ejemplo concreto, epsilon podría ser, por ejemplo, un nanosegundo. Y vamos a definir la velocidad en un instante t como la velocidad promedio en el intervalo desde ese instante t que nos interesa hasta t más epsilon. Y eso es precisamente lo que estoy colocando aquí. Estoy colocando aquí el desplazamiento, la diferencia en posición, la posición final en t más epsilon menos la posición inicial en t, dividido entre la duración del intervalo. Ok, lo que estoy diciendo aquí es que si nos interesa la velocidad en el tiempo t, pues vamos a tomarla como la velocidad promedio en el tiempo, en el intervalo t más un poquito más, un tiempo bien pequeño. Y pues podemos decir que esa velocidad promedio que estamos calculando será muy cercana a la real, ¿verdad? Para todos los efectos prácticos, esta solución pues no funcionaría, porque en el diario vivir nosotros nunca trabajamos con tiempos tan pequeños como 10 a la menos 9, como los nanosegundos. Así que no vamos a notar ninguna diferencia entre una velocidad real y una calculada de esta forma. Pero, teóricamente, no es una solución satisfactoria, pues porque depende de este número, este parámetro epsilon que nos acabamos de inventar, y para el cual habría que escoger un valor sin mucha justificación, ¿verdad? Yo escogí un nanosegundo, pues arbitrariamente, pero uno podría preguntarse por qué no 2 nanosegundos o medio nanosegundo. Así que no es una buena solución, porque lo que realmente queremos
es una función que únicamente utilice el tiempo t, solamente nos dé la velocidad sin pensar en ningún tiempo más allá del tiempo t. Bueno, pues para eso hace falta las técnicas del cálculo. Así que en un video futuro, donde estaré hablando de cómo definir la función de velocidad con cálculo, con las técnicas del cálculo diferencial, pues ahí se podrá ver cómo podemos resolver este problema en su totalidad. Mientras tanto, sin utilizar el cálculo, podemos proceder con nuestro concepto intuitivo de lo que es una función de velocidad. Es una función que en un instante de tiempo nos dice cuán rápido se está moviendo la partícula en ese tiempo. Hablemos ahora sobre cómo el signo de la función de velocidad nos indica la dirección del movimiento. Si la función de velocidad nos da un valor positivo en un instante t, eso significa que en ese instante particular la partícula se está moviendo hacia la dirección de los positivos, que en este caso que tenemos aquí sería hacia la derecha. Así que aquí, aunque el objeto está en una posición negativa inicialmente, este movimiento que describió, si nosotros calculamos la velocidad en cualquier instante durante ese movimiento, la velocidad dará positiva porque se estaba moviendo hacia la derecha, hacia los positivos. De la misma forma, si el objeto se mueve hacia la izquierda, en el instante en el que preguntemos la velocidad a la función de velocidad, ese resultado dará negativo. Así que aquí, en este movimiento, si nosotros calculamos la velocidad en cualquier instante durante ese movimiento, nos dará un número negativo porque ese movimiento fue hacia la izquierda, hacia lo negativo. Y por último, si la velocidad nos da 0 en el instante en el que la estamos calculando, eso significa que en ese instante el movimiento se detiene. Y quiero dejar bien claro que eso no significa que la partícula no se está moviendo en ningún momento. Porque claro, si la partícula no se está moviendo en ningún momento, pues la función de velocidad nos va a dar 0. Nos va a dar 0 para todos los tiempos. Para cualquier t, la velocidad dará 0. Ahora, si la velocidad tiene el siguiente movimiento, comienza aquí en negativo 4, entonces se mueve para la derecha, llega a 5, se detiene y luego vuelve hacia negativo 4. Así que tuvo un movimiento donde corrió hacia la derecha, se detuvo en 5 y luego regresó hacia la izquierda. Si calculamos la velocidad en 5, en el punto donde cambió de dirección, la velocidad en ese punto es 0. Será 0 porque ahí se detuvo. En ese instante, la partícula se detuvo en 5 y cambió de dirección. Iba hacia la derecha y luego fue hacia la izquierda. Y en general eso es algo que será muy importante cuando estén resolviendo problemas de cinemática. Que velocidad igual a 0 por lo general indica que hubo un cambio de dirección. Un cambio de dirección ya sea derecha hacia izquierda o izquierda hacia derecha. Antes de terminar quiero mencionar algo rapidito. Ya hemos visto dos conceptos distintos de velocidad. Una es la velocidad promedio y la otra es la función de velocidad o lo que se conoce también como velocidad instantánea. Bueno, pues en física van a ver muchas veces que se hace referencia simplemente a velocidad. Y quizás no quede claro, pues, a cuál velocidad están haciendo referencia, si a la promedio o a la instantánea. Bueno, pues, en la gran mayoría de las referencias, cuando digan velocidad, sin decir más, es la velocidad instantánea, es la función de velocidad. Si quieren hacer referencia a la velocidad promedio, pues lo llamarán así, lo llamarán velocidad promedio.